Buenas, voy a hacer la presentación de la materia Eutonía. Soy el doctor Alejandro Deschi, el profesor titular de la cátedra. Bueno, voy a presentarles a mis colegas con las que trabajo, a María Angélica Gay y a Marisa Balosian. Las voy a dejar que ellas hablen y se presenten, ¿sí? Entonces, bueno, ¿querés comenzar vos, Marian? Yo soy Marian Gay, soy licenciada en Kinesiología y luego hice la formación de Eutonía con Berta Vishnivets, que fue maestra de nosotros tres, primero de Alejandro, después de mía, segunda formación, y Marisa, tercera formación. Los voy a estar acompañando en los prácticos, en la parte vivencial, y ahora vamos a estar haciendo un apoyo a Alejandro en los teóricos. Lo que sea necesario, ahí estaremos. Bien. Bueno, gracias, Marian. Va a presentarse ahora Marisa. Hola, mi nombre es Marisa Balosian, vengo de la formación del movimiento. Primero hice la carrera de Profesorado Nacional de Expresión Corporal en el María Ronova, el que antecedió a la UNA, y luego la carrera de eutonista, tal cual lo escribió Marian, que acompañó Berta Vishnivets. Voy a estar también conduciendo las partes vivenciales de la materia y esperando ser un acompañamiento en este tiempo. Gracias. Bueno, gracias, Marisa. Vamos a comenzar ahora con el concepto de la palabra eutonía. Y para hablar de la palabra eutonía me gustaría primero decir que tiene como estas dos raíces, ¿sí? Eu y tonía. Eu significa armonioso, ¿sí? Es una manera de hablar de unas funciones adaptativas funcionantes, ¿sí? Y tonía viene de tono. Tono es sinónimo de tensión. Es una palabra muy significativa cuando uno entiende de qué se trata el tono, ¿sí? El tono, así como nosotros lo conocemos, lo usamos en nuestra cotidianeidad. Tono, que viene de tensión, surge de un conocimiento de las tensiones internas, ¿sí? Así es como lo llamaron los ingenieros y los arquitectos a las fuerzas que viajan a través de las estructuras. El conocimiento de una tensión, ¿sí? O sea, el conocimiento de una fuerza, como las tensiones internas, permite también hacer una manera de nombrar a las fuerzas que corren, por ejemplo, por el cable de electricidad, ¿sí? O sea, corre una fuerza, ¿sí? Por dentro de un cable que le facilita viajar a través de él. Entonces, comprender estas tensiones internas, o sea, esas fuerzas que viajan a través de los muros, comprender energías que viajan a través de un cable, también nos permite entender como una energía, una tensión que ocurre en la musculatura, que tiene un correlato neurofisiológico, ¿sí? O sea, se detecta una cantidad de energía eléctrica en la musculatura que la sostiene activada. Es una información que viene del sistema nervioso central. A esto, que se lo consideró el tono, ¿sí? La función tónica en nuestro cuerpo, en nuestra musculatura esquelética, hay un tono, o sea, hay una tensión de base, ¿sí? Esa tensión de base
tiene un circuito neurológico diferente a el que sostiene nuestra actividad consciente y voluntaria. Entonces, en ese tono de base hay una actividad sutil. Esa actividad sutil no es voluntaria, en principio, podríamos decir. Tiene que ver con montones de reacciones, las cuales están vinculadas a todo lo que nosotros sentimos, como por ejemplo, si entramos en el frío, vamos a sentir que los músculos se ponen más duros, se tensan. Si nosotros entramos en el calor, los músculos se distienden. Entonces, comprender estas actividades del sistema nervioso central están vinculadas a la función tónica. Lo que activan y lo que desactivan es la función tónica. La función tónica tiene un origen en la estructura básica del funcionamiento muscular, que es el reflejo miotático, ¿sí? Es algo que arma una vía refleja, que se constituye con una vía sensitiva, o sea, hay un receptor muscular que informa sobre la tensión interna en el músculo, ¿sí? Es un receptor, capta la tensión dentro de la musculatura, o sea, su acortamiento y su distensión, ¿sí? Este receptor, que se llama el uso neuromuscular, capta esa información y se la manda a la médula. Y la médula coordina una integración de funciones donde le dice al músculo que se contraiga cada vez que se distiende la fibra. Esta situación, ¿sí?, es como, la podemos comparar a un acto reflejo, ¿sí? Como si mi mano toca una plancha caliente, enseguida se me contraen los músculos que la sacan de ahí, ¿sí? No tengo que pensar, ¿sí? Simplemente el cuerpo lo va a hacer como una defensa. Entonces, el tono muscular tiene esa estructura de base, ¿sí? Es el reflejo miotático, es que ante el estiramiento del músculo, el músculo va a tener una contracción. Esta situación la vivimos cada vez que vamos al médico y el médico nos toma los reflejos, ¿sí? Ahí lo que el médico está haciendo es que le pega un golpe al músculo o a un tendón del músculo, y en ese momento el músculo se estira. Al pegarle en un lugar se hace más largo. Al hacerse más largo abruptamente, el reflejo miotático es la contracción de la musculatura. Bien, y esto nos habla de cierta integridad en las funciones neurológicas cuando tomamos los reflejos. Así que a esta situación, a la comprensión del reflejo miotático, le vamos a agregar que hay una neurona, ¿sí?, que se llama la motoneurona gamma, que tiene la capacidad de activarlo al receptor. O sea, más allá de lo que está pasando en la tensión del músculo, si el músculo se estira, estimula al receptor; si el músculo se acorta, deja de estimularlo, ¿sí? Entonces, lo que puede hacer la motoneurona gamma es acortar al receptor estimulándolo. De esa manera, todo el tiempo, el sistema motor está siendo requerido para mandar funciones que activan a la musculatura, subconscientemente. Entonces, la sensibilidad, todo lo que nosotros estamos sintiendo, la cantidad de luz, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que sentimos en la superficie de la piel, lo que sentimos en nuestro interior, toda nuestra propiocepción, está mandando información a nuestra sensibilidad, y todo lo que ocurre y lo modula a lo que nosotros sentimos, modula a la función tónica.
Esto nos permite, con esa sensibilidad, captar, y lo que vamos haciendo en el estudio personal de la función tónica, de ir comprendiéndola, lo que nosotros vemos es que la función tónica describe, o es el sustrato material sobre el cual ocurren las emociones. Todas las emociones tienen un patrón postural que se informa a través de la función tónica. O sea, de lo que estamos hablando es que cada emoción tiene una actitud que sería como el ensamble entre lo psicológico y lo físico, ¿sí? Y esto se hace a través de la función tónica, donde calma a todo el sistema, tira las líneas para abajo, tira las líneas para arriba, abre o cierra el pecho, o toda la línea anterior, o toda la línea posterior. Trabaja con algunas de las rotaciones, de las posibilidades del cuerpo, y cada emoción tiene un patrón postural. Entonces, lo que podríamos decir de la función tónica, ¿sí?, es que la función tónica es una función adaptativa. Esta palabra nos refiere a esa adaptación constante que está teniendo. Por ejemplo, yo escucho un ruido y voy y me acerco y veo que era el perro que se movió y que hizo una cosita y no pasaba nada. Entonces, primero tengo un susto, donde entro en el patrón postural de que me da miedo, me protejo, después me doy cuenta que no era nada, me sonrío, me abro. Esa función adaptativa que tiene el sistema tónico es lo que nosotros llamamos eutonía, cuando está funcionando armónicamente. Lo que va sucediendo en el desarrollo de las personas es que hay lugares en donde quedan lugares que los podríamos llamar de alguna manera una forma de trauma, ¿sí? Lugares que quedan representando situaciones emocionales que sucedieron en otro momento y que se siguen representando, o que se representaron y no se rehabilitaron. O sea, hay muchas maneras de entrar en esa disfunción, ¿sí?, en la dificultad adaptativa de la función tónica, ¿sí?, que es donde nosotros empezamos a ver una personalidad que se cristaliza y que tiene una actitud, y en esa actitud nosotros, al encontrarnos con una persona, podemos recibir su estado emocional profundo, lo que en la psiquiatría se llama el rasgo, ¿sí? El rasgo no es la emoción del momento, no es como si yo digo, bueno, voy a contar un cuento alegre, nos ponemos alegres, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que todo el paquete de emociones y de experiencias que nosotros tuvimos nos va dejando huellas en la memoria, y esa memoria está vinculada a esta unión psicofísica, a lo que sucede en el manto muscular, vinculado a lo que sucede en nuestra mente y nuestras emociones. Y entonces, ahí lo que nosotros podemos notar es que hay lugares que quedan espasmódicos ante una emoción que está presente, ¿sí? Es como cuando uno se encuentra con una persona y uno dice, ah, qué simpático que es, otro puede decir, ah, qué tristón que es, o qué agresivo, ¿sí? O qué temeroso. O sea, cada una de las emociones puede estar dándole una impronta, ¿sí?, en su personalidad, y cuando captamos eso entendemos que es la conclusión de todo un paquete de creencias y valores que fue llevando a través de su vida, y que en las experiencias que tuvo lo dejó con esa huella. Entonces, detectar esa huella en la musculatura es la posibilidad de reintegrar funciones tónicas que quedaron, la palabra estancada me suena un poco fuerte, que quedaron, sería acotadas en su funcionamiento, ¿sí?
Ahora, este concepto de adaptación continua a la situación y el momento quiere decir que nosotros podríamos entrar en emociones y salir de las emociones y recobrar un estado armónico y volver a vivir emociones y volver a recobrarlo, pero lo que vemos es que lo que la gente llama contracturas, formas extrañas en la columna, curvas acentuadas, los hombros con alguna tendencia a caerse para atrás o estar muy juntos atrás, la lordosis acentuada, las caderas más cerradas por delante, o diferentes tensiones que hacen que el esqueleto vaya adquiriendo un formato, va a haber ciertas compresiones crónicas que van a ir al proceso degenerativo, articular. Entonces, detectar estas áreas nos parece una posibilidad de armonizarnos, ¿sí? De entrar en la posibilidad de influir en situaciones que si no se desarman van a tener consecuencias, ¿sí? Es como vivir apretando los dientes todo el tiempo, ¿sí? O vivir apretando el cuello en alguna actitud o en algún lugar, ¿entienden? Son lugares que empiezan a hacer un sobreesfuerzo, ¿sí? Que están sobre solicitados, y bueno, y esa situación, si uno la detecta tempranamente en la vida, puede tener el beneficio de poder regular esas funciones y también de entender la conexión psicofísica que tiene, ¿sí? Como está representando algo de nuestro subconsciente que no está llegando a la conciencia y que se puede trabajar en esa dirección. Ahora bien, con respecto al concepto, o sea, nosotros hablamos de la palabra y hablamos del concepto que fue armado por un grupo de médicos al comienzo del siglo pasado. Y estos médicos tenían una señora alemana, amiga, que se llamaba Gerda Alexander, y un día Gerda Alexander les contó las cosas que ella sabía hacer con respecto a lo que hoy podríamos entender como la fluctuación del tono, ¿sí? La capacidad de relajarse es una fluctuación del tono, para poder hacerlo como más, para una comprensión más amplia, ¿sí? O sea, la capacidad de bajar el tono, la capacidad de ponerse pesado, eso es fluctuar el tono hacia el tono más bajo, y la capacidad de ponerse liviano es la capacidad de fluctuar el tono hacia tonos altos, ¿sí? Y la revisión de todo el manto muscular, de ver si a alguno le quedó alguna zona empastada, ¿sí? Con alguna intención o alguna actitud. Bueno, a eso es a lo que nos dedicamos los eutónicos. Así que bueno, esta señora, Gerda Alexander, que nació en 1908 en Alemania, ella se fue a vivir a Dinamarca antes de la Segunda Guerra Mundial, y ahí ella desarrolla este concepto de eutonía vinculado a las prácticas que ella podía generar, que todo tuvo que ver con algunas disfunciones físicas de ella y mejorarse, y esto lo pudo traspolar a que no sea solo para ella, sino que armó una metodología, podríamos decir que es una metodología de autoconocimiento que comienza por el cuerpo y que tiene como observación a la función tónica, entendiéndola como esta función integrada que podemos ver en la musculatura de la vida orgánica y la vida psicológica involucrado con la expresión de nuestro cuerpo, con la expresión de nuestra postura, con nuestras facies, con el tipo de movimiento que hacemos, con el tono de nuestra voz, con el ruido que hacemos al caminar. O sea, todo eso pertenece a una semiología de captarla a la función tónica. Ahora, la función tónica la nombramos en la dimensión neuromuscular, en la conexión entre el sistema nervioso y los músculos. Ahora, como dijimos que las emociones están involucradas con la función tónica, que la usan
al tono de los músculos, ¿sí? A la función tónica como estructura sobre la cual arman la emoción, la situación postural, también hay una postura en la vida orgánica, ¿sí? O sea, cada emoción, o sea, piensen, por ejemplo, en una glándula, ¿sí? Como en la glándula de la secreción lagrimal. O sea, nosotros tenemos emociones que nos hacen llorar y tenemos emociones que no nos hacen llorar, ¿sí? Entonces, hay un patrón que no es solo muscular, sino que también hay glándulas, órganos, tejidos que se irrigan más o se irrigan menos en esa postura que no es del sistema neuromuscular, sino que es de la vida neurovegetativa, ¿sí? Entonces, la postura neuromuscular, que lo vemos en la actitud y la postura, es una. Y la postura neurovegetativa es qué glándulas se activan más o menos, ¿sí? Es, por ejemplo, una persona que tiene temor y que transpira, ¿sí? Entonces, esas glándulas, si viene una persona y dice, no, la verdad que transpiro mucho, entonces, bueno, podemos vincularlo a que tiene un trasfondo temeroso en el cual a veces con ciertas situaciones de su vida cotidiana se le activa, ¿sí? Entonces, una persona que da una mano fría y sudorosa es una persona que tiene una actividad del neurovegetativo que hace que la mano esté fría porque los vasos están más cerrados, más espasmódicos, y está sudorosa porque las glándulas sudoríparas de la palma están activadas. Entonces, cuando uno entiende la postura neuromuscular y neurovegetativa, vinculado a las situaciones mentales, emocionales, uno ahí puede como ahondar en el impacto que tiene estas situaciones musculares que son accesibles a comenzar a tener un diálogo con esas partes y vivir un proceso de ver si son reintegrables a la función natural, ¿sí? Así que bueno, hacer eutonía tiene que ver con esta metodología que desarrolló Gerda Alexander en búsqueda de en principio será de todo lo que en nosotros podemos encontrar como estas dificultades adaptativas en el tono, y ver, de tener experiencias, de ver cómo es influir en esos lugares, y ver si podemos recobrar una armonía un poco mayor a la que tenemos habitualmente. Bueno, esta cursada de un cuatrimestre entiendo que nos da tiempo para vivir una experiencia, ¿sí? Que es con lo que nosotros estamos brindando para la cursada, ¿sí? O sea, no es que se van a formar como autonistas, sino que van a tener un acercamiento, van a tener acceso a la bibliografía que nosotros tenemos y acceso a esas experiencias, ¿sí? En la forma de aprendizaje, ¿sí? O sea, nuestra pedagogía está directamente vinculada a las experiencias complementadas con lo teórico. Así que, bueno, voy a darle lugar a Marian, ¿sí? Y a Marisa, que si tienen ganas de hacer algún comentario, alguna pregunta con respecto a si quieren también, ustedes que escucharon esta conversación, tienen ganas de agregar algo o explicar algo más, también, que tengan esa mirada, para mí es una ayuda muy grande. Así que bueno, Marian, ¿querés ir abriendo tu micrófono? Así, bien. Ahí estamos. Bien. En relación a lo que vos dijiste, está bien la presentación, lo que quería agregar Sí. es la forma en la cursada, la eutonía,
la vamos a dar en cierta manera desde los principios que tiene la eutonía. Entonces, el principio de la conciencia de la piel, el principio de conciencia del espacio interno, conciencia ósea y contacto consciente, que son algunos de los principios de la eutonía. La eutonía tiene más, pero en nuestra cursada nosotros seleccionamos estos para brindar y que ustedes puedan tener alguna vivencia de ellos, aparte del sostén teórico que tiene la eutonía. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, a partir del principio de la cursada. Marisa y yo daremos las partes prácticas y alguna acotación en lo teórico, algo que sea necesario, salvar dudas y demás. Creo que nada más desde mi parte. Mari. Bueno, gracias, Marian. Siempre tus aportes nos esclarecen. Así que bueno, Marisa, estás preparada ya, así que ahí va. Bueno, agregar a toda esta presentación que fundamentalmente Gerda Alexander, la creadora de la eutonía, se basó en esta disciplina en forma empírica, a través de su experiencia, a través de la vivencia, y luego, como dijo Alejandro, se tenía amigos médicos que la fueron acompañando en todo este bagaje que le dio de fundamentación teórica. Entonces, para nosotros, este complemento de la vivencia y la teoría fundamental, sin embargo, nuestra cátedra se apoya fundamentalmente en la parte vivencial, en la experiencia, y luego le damos el soporte teórico. Por eso así estos principios que estuvo recién refiriendo Marian, van a ser vivenciados y luego el soporte teórico. Y es fundamental acompañar la lectura que vamos a ir dando en el programa que se va a mandar vía mail. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Marian y Marisa. Bueno, vamos a dar por finalizada la presentación y nos vemos la próxima.